Bien, ahora si compartimos ya la pantalla. Listo. Bien, ¿por qué me llamó la atención Carmen Mondragón? Y este es un poco de historia de por qué me adentré con este personaje. Y es que cuando yo empecé a estudiar algo de arte, pues empecé con el pie izquierdo porque me tocó mis primeros cursos con arte moderno y no entendía yo nada. Por otro lado, las reuniones que tenía yo con mi grupo de jubilados de Banamex, veíamos pues todo lo que son obras del tipo religioso y pues como que no me atrapaba, no me llamaba la atención. Y en una de esas tantas visitas que tuvimos en el MUNAL, nos encontramos que estaba una exposición temporal de Carmen Mondragón. Se cortó el audio. Ya, sin querer le apachurré el botón del micrófono. Va. Entonces, la primera pintura que me encontré es la que se encuentra al lado izquierdo, la que está solita así como con güero, con ojos azules muy grandes. ¿Sí? La que está pues, en medio, de izquierda a derecha es la tercera. Están 1, 2, arriba, abajo y a la derecha. Entonces, esa me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención porque era el colorido, lo veía yo muy sencillo. Esto me agrada, me gusta mucho cómo se ve. Entonces, de entrada, la razón me llamó mucho esa parte. De entrada, me captó, cosa que en las demás pinturas y obras que yo estaba viendo no me llamaba la atención. Será porque mi conocimiento de pintura es muy limitado, entonces me presentan algo así como que muy infantil, y eso me gusta, ¿no? Eso fue una de las primeras cosas que me llamó la atención. Nahuel también, que nació en 1893, seguimos en la misma, Carlos. Sí. Era una mujer que muy adelantada a su época, en todos sentidos. Para 1893 y más adelante, 1920, vestir con un vestido arriba de la rodilla era impúdico. Por otro lado, traer el pelo cortado como se muestra en la pintura o en la fotografía que está al lado derecho, era prohibido como una mujer con un pelo corto y además empezando a posar desnudo. Entonces era una total irreverencia a las costumbres que tienen en aquel entonces. Estas partes me llamó mucho la atención, muy liberal, muy de buscar los derechos humanos de la mujer, ya empezaban con sus movimientos. Por otro lado, fue muy activista, ayudar en movimientos obreros, movimientos de estudiantes, o sea, totalmente una mujer muy adelantada a su época. Y todo eso me llamaba mucho la atención. Por otro lado, yo solamente conocía a Frida Kahlo y de ahí mujeres artistas, que hay muchas, no las conocía yo. Entonces todo eso como que me atrapó y poco a poco me fue ayudando a adentrarme al arte. ¿Por qué? Porque fue demasiado sencillo para mí comprender algo, ¿no? Sería por mi ignorancia, que era algo muy simple y bueno, por eso se los transmito, porque a lo mejor le causa inquietud de algo sencillo y después ir adentrarse en algo, en obras o corrientes artísticas mucho más complejas. Entonces, todo ese entorno que está plasmado en estas fotografías y pinturas me captó. Por otro lado, Carmen Mondragón dio el nombre de Nahuel, se lo puso el doctor Atl, o sea, Gerardo Murillo, y quiere decir 4 movimientos, que es el nombre del quinto sol de acuerdo a la cosmogonía azteca. Entonces, todo este conjunto de cosas me permitieron y me llamaron mucho la atención. Entonces, si nos pasamos a la siguiente lámina, Carlos, por favor. Carmen Mondragón Barseca nació en la Ciudad de México en 1993 y fallece en 1978 a la edad de 85 años. De entrada fue pintora, fue poetisa,
hija del general Mondragón, que era un general militar que estaba o era mano derecha de Porfirio Díaz y emanaba de una familia pues sin carencias económicas. Entonces, ese es Carmen Mondragón. Pasamos a la siguiente. Carmen Mondragón fue la quinta hija del general Mondragón y de Mercedes Balseca. Pertenecía a la burguesía a finales del siglo XIX. Su mamá desde pequeña le empezó a enseñar a tocar el piano y muchas habilidades, empezó a escribir algo de poesía. Posteriormente, por su padre, que se dedicaba al diseño de armas, los mandaron solicitar a París. Se mudan a París alrededor de los 4 años, donde estuvo viviendo durante 8 años. Durante 8 años ahí. Ahí estuvo tomando algo de pintura, estuvo escribiendo, o sea, tuvo en un inicio una educación pues privilegiada porque estuvo estudiando en Francia. Entonces, se culturizó en literatura, teatro, pintura, poesía, etc. Entonces les presento algunas de sus fotos cuando se casó, cuando estaba pelona, su pintura, siempre le daba a sus pinturas mucho realce a sus ojos. Eran ojos grandes, muy bonitos, verde, azul. Entonces, todas las pinturas que vayamos a ver de aquí en adelante reflejan mucho su forma de ser especial, que era una mujer muy guapa, entonces captaba mucho la atención de todos los hombres. Y pasamos a la siguiente. Como les había comentado, escribía poesía, prosa durante Francia, durante los 8 años que estuvo viviendo ahí, estuvo en un internado estudiando. Posteriormente, cuando regresa a México, a la edad de 20 años, contrae matrimonio con un diplomático, Manuel Rodríguez Lozano, que a la larga también se volvió pintor y de la época. En 1921, Carmen Mondragón fue a una exposición del doctor Atlus y en ese momento, o sea, quedó cautivada. A pesar de la diferencia de edad que existía en aquel entonces, pues Carmen Mondragón se enamoró fervientemente del doctor Atlus. También conoció artistas como Diego Rivera, artesanos, obreros, técnicos. Ella fue una activista muy importante en todo tipo de movimientos, ya sean artísticos, económicos. Era una mujer muy inquieta. Posteriormente, modeló para algunos de los murales que tuvo Diego Rivera, que en este caso era La Creación, donde aparece como Erato y la música de la poesía erótica. O sea, estuvo muy relacionada con algunos artistas importantes, inclusive llegó a conocer a Picasso desde el tiempo que estuvo en Francia. También fue una promotora del voto, o sea, le encantaba estar, como dicen, en el bisote, ya sea ayudando a los hombres, buscando los privilegios o la igualdad por parte de la mujer, o sea, totalmente abocada a ser muy inquieta de su parte, tratando de hacer y buscar beneficios. Por eso, como les comentaba al inicio, era una mujer muy inquieta y eso me captó la atención. Si nos pasamos a la siguiente. Ya, como les había comentado, Carmen Mondragón conoció a Manuel Rodríguez Lozano, que era un cadete en ese momento, y con la cual contrajo matrimonio, y posteriormente nuevamente se va a vivir a París, donde les comentaba, conoció a Diego Rivera, Georges Braque, Eddy Matisse, Pablo Picasso, etcétera. Cuando llega la Guerra Mundial, la familia Mondragón de Francia se mueve a España para posteriormente, tanto Manuel Rodríguez Lozano como Nahuel se dedican a pintar, y pues de ahí empieza, como nos decía, un poco más su inquietud, su proyección acerca de lo que era la pintura. Tiene un hijo con Manuel Rodríguez Lozano, el cual fallece también
Dicen que por asfixia, como dicen los niños, ay, ¿me salí de la pantalla o no? Ya, me cambié de pantalla, perdón. Dicen que murió por asfixia, según dicen algunos, que fue por asfixia de los niños que cuando están chiquitos y no los ponen 70% pueden asfixiar. Otras versiones dicen que ella, como no quería hijos, lo ahogó hasta que murió. Entonces, estas dos versiones hay, la oficial y la que dicen por otro lado, el mató a su hijo. Manuel Rodríguez Lascano, su esposo, era heterosexual, pero también le gustaban los hombres. Entonces, debido a las infidelidades que tenía Manuel Rodríguez Lascano, pues se prefiere dejar a su esposo, ¿no? Entonces, porque a veces andaba con otras mujeres, pero también a la vez andaba con hombres. Entonces, eso fue parte de su vida en infancia y adolescencia. Y pasamos a la siguiente. Como les decía, era una mujer muy liberal, muy de buscar sus inquietudes. Inclusive decían que era una mujer que le gustaba mucho proyectarse, experimentar cosas nuevas, o sea, no era totalmente inquieta. Entonces, posó por muchos desnudos con fotógrafos renombrados como Edward Weston o Antonio Garduño. Entonces, si ven para la época, 1920, que tenía unos 26, 27 años, era muy atrevido a este tipo de fotografías. Entonces, todo eso se los muestro con la idea de dejarles un poco la inquietud del tipo de mujer que era ella. Si pasamos a la siguiente. Aquí les presento algunas poesías o escrituras que hizo, porque le gustaba mucho escribir. El que me gusta mucho es el que le escribe al doctor Atul, del cual ya estaba, pues ahora sí, prendido con ella, que para mí, para ti, ya no habrá ayer ni mañana. Para nosotros solo hay un solo día, la eternidad del amor y un solo cambio. Más amor, amor que se transforma en más de un amor, donde no hay ayer ni mañana, solo un espacio infinito, un día donde la noche no existirá, sino para amarlo, una noche que será más lúcida que el día mismo, cuando nuestras carnes se junten en nuestro destino. Y así tiene muchas poesías que ella escribió. Entonces, les leo esto porque me llama la atención nuevamente lo erótico, lo fuerte que escribe, a pesar de la época en la cual ella estaba viviendo. Si pasamos a la siguiente. Los últimos años de su vida, ¿qué pasó? La relación que tenía con el doctor Atul era muy, muy violenta, era pues tórrida en muchos sentidos, desde agresiones y todo, porque ya Carmen Mondragón empezaba ya a tener indicios de esquizofrenia, que estaba como que se le iba al avión. Y el doctor Atul, de una persona grande, ya más grande que ella, pues tenía un temperamento muy fuerte, entonces chocaban y peleaban constantemente. Por otro lado, y algo que se me olvidó poner aquí, en estos últimos años conoce a Gacino, un español, del cual dicen que se enamoró fervientemente, del cual inclusive dicen que realmente ahí sí lo quiso, y no a sus matrimonios previos, y a este sí lo adoraba, lo idolatraba. O sea, inclusive más adelante vamos a ver unas pinturas que tiene él, más bien ella con él, y le pinta con los ojos que ella tiene, y la forma de expresión que tiene Carmen Mondragón en sus autorretratos con él, se ve y transmite un enamoramiento muy, muy, muy grande. También sus últimos años de vida los pasó en su casa de Tacubaya, pero ya en un estado
lirio, inclusive se vestía solamente con una manta, andaba paseándose por la Alameda Central, seguido con un montón de gatos, con una bolsa que traía algo de comida que les daba a los gatos, o sea, totalmente fuera de sus cuatro sentidos. Entonces, esos fueron los últimos años. Agatino muere, para desdicha de Carmen Mondragón, por una alergia no controlada, entonces muere Agatino. Entonces, eso fue lo que hizo que se derrumbara totalmente Carmen Mondragón. Y pasamos a la siguiente. Bien. Su pintura. Yo, cuando lo vi, les decía nuevamente, muy sencilla la pintura. Dice, eso me cautivó porque si se fijan, todos sus colores son muy sencillos. Las pinturas de ella con ojos grandes, la pintura que está del lado izquierdo tiene los ojos de este Agatino de Carmen Mondragón. Pero si observan la segunda pintura, su desnudez y todo eso para la época era demasiado, no sé, era el rechazo total. Entonces, muy valiente ella por hacer y atreverse a hacer estas cosas. ¿Qué estilo de pintura tenía ella? Se le llama el estilo naïf, que se distingue por ser naïf, viene del francés, que es sencillo, ingenuo, muy espontáneo. Y alguien le comentaba en mi clase de arte, eso hasta yo lo pinto, y se me agarran y me contestan, pues sí, pero ¿por qué no lo pintaste, no? Entonces, bueno, pues sí es cierto, ¿no? Pero por otro lado, el estilo naïf no nada más fue exclusivo de ella. Entonces, hablamos de naïf, que es algo sencillo, que ella empezó a pinta mucho a ella misma con Agatino, y los gatos también los pinta con los ojos que ella tenía, ojos grandes, verdes, muy bellos. Otra de las características de lo que ella pintó, dentro de lo que es la ingenuidad, es ¿cómo se llama? La vida cotidiana, situaciones. Entonces, las pinturas de ella se van a encontrar pinturas donde es feria, parque, algo de la vida cotidiana, pero siempre con un estilo muy inocente. Por otro lado, hay gente que dicen que el estilo naïf no, porque el estilo naïf nace también porque dicen, yo quiero romper lo tradicional, no necesito reglas, no quiero patrones, nadie que me enseñe. Entonces, por eso dicen que es un estilo muy simple y que no necesita estudios académicos y hay que hacerlo. Pero lo más importante es a quién se le ocurre o cómo se me ocurriría en mi caso pintar algo así. O sea, a mí no se me ocurriría. Entonces, ella trata de romper lo que había como tradición en aquel momento, como lo que sucedía con los impresionistas y postimpresionistas. Estaban hartos de pintar lo que estaba en la escuela tradicional y dicen, yo me salgo de este patrón, yo ahora pinto lo que yo quiera, llámese Van Gogh, Monet, Renoir, lo que quiera, ¿no? Y cada quien con estilos muy particulares. Entonces, Carmen Mondragón adoptó el estilo de naïf, donde pues pintaba la vida cotidiana y pintaba sus gatos que tanto le gustaban. Hay muchas pinturas con Agatino, y pinturas de la vida cotidiana, desde las plazas de toros, la vida en el parque, etc. Y pasamos a la siguiente. Ok. A grosso modo, esta es la vida que tuvo Carmen Mondragón, y si algo me faltó por ahí, quisiéramos ver algo de la vida de Carmen Mondragón como un resumen, que sería este video, y posteriormente vemos lo que es el estilo naïf, y vamos a ver diferentes pintores que hubo en esta época que pintaron, ya sea en Francia o en algunos otros países, porque el estilo naïf estuvo en Francia, estuvo en España, también estuvo en Argentina. Entonces, ¿podemos pasar el video, Carlos? Sí.
Lo voy a poner y ustedes me dicen si se oye bien. Voy a desconectar los audífonos porque creo que con los audífonos no se oye así completo, pero ahí va. María del Carmen Mondragón Balseca, también conocida como Naui Olin, nacida el 1 de julio de 1800. No se ve. No se ve, nada más se oye la voz. Sí, no se ve el video. Ok, a ver, entonces aguántame un segundito. Voy a compartir el video. ¿Se ve el video? Sí, ya se ve. Y ahora ya. ¿Ya? Ok, entonces lo pongo desde el principio. María del Carmen Mondragón Balseca, también conocida como Naui Olin, nacida el 8 de julio de 1893 y fallecida el 23 de enero de 1978. Fue una pintora y poetisa mexicana que nació en la Ciudad de México, hija del general Manuel Mondragón, en el seno de una familia acaudalada del Porfiriato, a finales del siglo XIX. Todos sus contemporáneos describieron su hipnótica y erótica belleza, la cual puede ser fácilmente constatada por las muchas fotografías que de ella existen. Casada con Manuel Rodríguez Lozano, viajan a París y entre sus conocidos se contaban a Pablo Picasso. En 1921, ya de regreso en México, Mondragón se sumerge en la vida artística del país, desayuna con José Vasconcelos y cena con Javier Villaurrutia, donde platican del Ulises, el teatro que habían fundado Antonieta Rivas Mercado, Salvador Novo y Villaurrutia. También posó para Diego Rivera. Y las cámaras de Hollywood. Poco tiempo después inició una intensa y tormentosa relación, cuando conoció en una exposición pictórica al destacado artista plástico Gerardo Murillo, quien era conocido como Dr. Ángel. En su obra literaria y pictórica, la sexualidad aparece casi como obsesión, lo mismo que la adoración a sí misma y el disfrute de sus amores. Sola y rodeada de gatos, hacia el final de su vida, su lucidez se deterioró. La obra plástica de Nahui Olin, aunque de confección naif, se encuentra inmersa en tres grandes sismos: el Art Nouveau, el modernismo y el estridentista de principios del siglo XX. Y ahora sí pasamos el otro, Carlos. Sí. El que dice la descripción del estilo naif. Déjame lo abro nada más. ¿Se ve la pantalla? Sí, ya.
El art naïf se traduce del francés como arte ingenuo. Este término hace referencia a la corriente artística caracterizada por la espontaneidad, el ánimo lúdico, los colores brillantes y contrastados y la perspectiva captada por intuición. En muchos aspectos recuerda o se inspira en el arte infantil. En general, los artistas que lo practican carecen de formación académica. Crean las pinturas manteniéndose al margen de estilos y normas estéticas y absolutamente alejados de las escuelas oficiales. Este estilo fue valorado por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, quizá como reacción al cansancio ante el entorno bélico imperante y como alternativa al arte abstracto. El arte naïf es siempre representativo. Entre sus temas preferidos están los paisajes, las fábulas, los cuentos, los mitos y hasta los sueños. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero que le capte la atención de esta artista, porque a mí fue lo que me captó y me llamó la atención por adentrarme un poco más al arte. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, George. Muy Pues, bien. muy interesante. La verdad que qué ojos más espectaculares tenía esta mujer. Y yo había leído sobre Nos ella. presumía muy bien. Sí, además, claro, no. Ahora sí que los anteponía. Había yo leído que había tenido incluso una infancia como complicada. No sé si hasta por ahí leí que su papá había abusado de ella. Su papá, el general Mondragón, aquel general que liberó a Félix Díaz en la decena trágica y que junto con Félix Díaz, si recuerdan, bombardea el Palacio Nacional y la Ciudadela en aquel momento trágico. Al general Bernardo Reyes también lo liberan. Lo que pasa es que el general Bernardo Reyes sí se murió rapidito ahí a las puertas del palacio. Pero sí, su papá no de muy buena fama, el general Mondragón. Sí. Curiosamente, acabo de pasar esta etapa en mis clases de Historia de México y efectivamente el general Manuel Mondragón, que por cierto es bisabuelo de Mondragón y Cal. Así es. Ya que esta señora era su tía abuela. La verdad de las cosas es que también fue el inventor del primer fusil utilizado en las guerras. Participó en la decena trágica, como tú ya lo dijiste, y cuando su padre fue enviado como agregado a la Embajada de México en Francia, ella allí aprendió a hablar el francés, lo hablaba perfectamente. Era una mujer de avanzada. Dicen que fue la primera mujer que usó minifalda en México en una época en que no se usaba. Pues antes usó minifalda, porque en algunas de las fotos Sí. Le gustaba, ni siquiera eso. Le gustaba andar exhibiendo su bello cuerpo, porque se ve que estaba muy bien de cuerpo. Sí, claro, muy hermosa. Es bellísima. Hay cuadros de desnudos de ella, porque ella se dejó pintar desnuda. Y fotografiar. Fotografiar, era una mujer muy avanzada para su época, y la realidad de las cosas es que el nombre que le pusieron se lo puso el doctor Atul, con el que ella se vinculó, el de Nahui Olin, que quiere decir terremoto. Creo que eso lo pintaba de cuerpo entero, su manera de ser. Realmente es una mujer que llama mucho la atención, su independencia en una época en que las mujeres pues realmente no tenían una gran presencia en la vida nacional, ¿verdad? De México por lo menos.
Sí, sí, sí. Curiosamente también a ella la invitaron a ser actriz para mostrar su cuerpo, pero ella no quiso, porque dijo que no iba a mostrar su cuerpo de forma comercial. Lo haría de manera artística, pero no para explotar esas imágenes en el cine, y no participó. Ah, wow, no lo sabía. Ella lo que le gustaba es ser ella, ser independiente y mostrarse en autenticidad como ella era. Sí. Realmente una mujer muy avanzada para su época en ese tipo de cosas, pero más siendo hija de un general porfiriano, que se ve que era un hombre de un carácter y de una manera de ser muy complicado. Así por lo menos así me lo describieron en mi clase de Historia de México. Yo leí en unas lecciones que ella en sus últimos días, como dice mi hermana que puso que terminó pues sí trastornada, yo leí que cuando recibía su sueldo de dar clases se iba a un restaurante de superlujo, se gastaba todo su dinero en comer bien un solo día y los demás días comía en un centro comunitario o algo así. Wow. O sea que bueno, como en realidad sí hacía lo que le daba la gana, ¿no? Y fíjate, como comentaba Jorge, no hubo épocas en las que podía desayunar con el que era el secretario de Educación, Vasconcelos, y cenar ahí con el Vasconcelos. sí, con el pintor con el poeta Villaurrutia, ¿no? Imagínense eso, amiga de esta Rivas Mercado, que también tuvo un final bien trágico. María Antonieta Rivas Mercado, si recuerdan, se pega un tiro en Notre Dame, despechada por Vasconcelos, que Vasconcelos amaba la idea de ser presidente y nada más. Entonces ella se sintió ahí como muy despechada, ¿no? Y finalmente pues, se pegó un tiro ahí en el atrio de Notre Dame. Y el papá de ella, de María Antonieta Rivas Mercado, pues es el que diseña la columna de la Independencia. Sí, sí, como dice. Finalmente ella termina muy mal, ¿no? Carmen Mondragón termina muy mal. Sí, es lo que ahorita comentaba Violeta, que terminó pues prácticamente loca. Probablemente tendría algún problema y al no atenderlo pues se le fue agudizando, ¿no? Qué trágico, porque pues ahora sí que el talento y todo pues se le terminó muy mal. A lo mejor, bueno, fue una época donde pues los grandes artistas incluso pues era común que llegaran a los excesos, ¿no? Excesos de todo. Excesos de promiscuidad, consumo de alcohol, de drogas. Y pues muchos pues terminaban mal, muchos lo reflejaban en sus obras, ¿no? Como Diego Rivera era un patán, por ejemplo, con Frida. Sí, claro. Sí, y la promiscuidad que incluso mujeres y hombres tenían, ¿no? Entonces, sí era una cuestión existencial muy complicada para todos. Y curiosamente, pues todos ellos eran de familias ricas, ¿no? Sí, yo no sé si ese segundo apellido Balseca fuera pariente de los García Balseca, aquella familia Ajá. también bastante prominente. Y fíjate que también, Víctor, el otro día platicaba con Claudia de la película esta de los 41, de cómo desafortunadamente algunas personas, hombres y mujeres,
que de pronto eran homosexuales, pues no lo podían decir, entonces terminaban casados y entonces esas relaciones matrimoniales eran un verdadero desastre, ¿no? Entonces, pues... Tormento. Sí, terminaban enredando a la otra persona y pues ahora sí que se la llevaban entre los pies, ¿no? Sí, es cierto. Condescendían. Sí. Sí. Freddie Mercury y su esposa. Bueno, Freddie Mercury no se casó, pero tuvo su novia de mucho tiempo, ¿no? Yo coincido con lo perdón. Sí, adelante, Rubén. Adelante, Rubén. Coincido en lo que dice yo creo que sí, mucha parte de estos artistas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se dieron mucho a los excesos. Está el caso de Henry Miller, el que escribió Trópico de Cáncer. Hay una película muy interesante que se llama Henry y yo. O sea, pasaba esto, una promiscuidad impresionante entre todos, y eran intelectuales, eran escritores, eran artistas, pero sí, efectivamente, entre Frida Kahlo y Diego de Rivera, qué más tormenta, ¿no? Cuando llega Trotsky aquí a México, y ella en venganza de lo que le había hecho él con su hermana, tiene relaciones sexuales con Trotsky, que él lo admiraba como hombre. Entonces, o sea, terrible, ¿no? O sea, unas conductas insospechadas en ese sentido. Sí, claro. Y no sé si luego Frida Kahlo también tuvo algún amorío con esta fotógrafa muy famosa que luego no me acuerdo cómo se llamaba ella, pero ¿Tina Modotti? No. con Tina Modotti, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Que además ella Sí, pues muere de hecho andaban... de una manera súper estúpida. No sé si recuerdan, ella traía su mascada hacia el aire y iba en un carro y de pronto la mascada se enredó en la rueda del carro y terminó estrangulada. O sea, una relación lésbica, Carlos. Sí. Como que era parte de esa inestabilidad. Sí. O sea, inicios del siglo XX. Digo, tan es así que históricamente una Primera Guerra Mundial que también no tuvo razón de ser, una locura. O sea, sí, todos esos acontecimientos generan crisis existenciales en poblaciones completas, ¿no? Y ya los artistas lo van a reflejar en sus pinturas, en sus poemas, en sus novelas, que van a reflejar eso, ¿no? Esa falta de sentido. El hombre no era como lo habían dicho, sino es un hombre violento, un hombre que no se toca el corazón para matar. O sea, masas de personas matándose unas a otras. Entonces, ¿qué es el hombre, no? Esos cuestionamientos se dan y la Segunda Guerra Mundial fortalece mucho este cuestionamiento. Incluso, olvídate de la guerra mundial, la misma escena trágica es terrorífica. Si uno ve las fotografías de ese momento, de ese bombardeo, de los cadáveres regados alrededor del Zócalo, los caballos, cuerpos que terminan pues de plano prendiéndoles fuego para ya ni los levantaron, ¿no? Debió de haber sido terrorífico, incluso la misma muerte del hermano de Madero fue terrorífica ahí en la Ciudadela. Nomás de leerlo uno no se puede imaginar esa violencia, ¿no? Incluso el mismo general Díaz cuando sabe cuando le comenta, ¿no? Que Mondragón liberó a su sobrino y a Bernardo Reyes, él estando viviendo en París, decía, pobre México, ahora sí, soltaron al tigre, ¿no? Así es. Y Félix Díaz estaba bastante loquito, ¿eh? Sí. Es un cuate muy deschavetado. Sí. Y bueno, el general Mondragón, pues ni qué decir, ¿no? Igualito.
Sí, pues muchas gracias, Jorge. La verdad que qué interesante personaje. Ahorita que estaban comentando, a ver si puedo compartir aquí la pantalla. Ahí se alcanza a ver el centro del calendario azteca, que no es calendario ni mucho menos, pero bueno, todo el mundo lo conoce así como el calendario azteca. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Este símbolo que está aquí al centro es precisamente Nahui Olin, es el símbolo del quinto sol. Aquí está un sol, otro sol, otro sol, otro sol, están los 4 soles, y Tonatiuh al centro es el quinto sol. Ese es el símbolo del quinto sol, que es el símbolo del terremoto. Se suponía que ese quinto sol terminaría en un terremoto. Y bueno, más bien terminó en la conquista, ¿no? Pero bueno. Sí. Espero que les haya gustado a todos. Un terremoto. Pues muchas gracias, George. Muchísimas. Sí, Jorge, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Felicidades. Muy, muy interesante. El tiempo que dedicaron. No tienes tu teléfono prendido, madre. Yo me reconozco ignorante. Para mí fue una gran sorpresa conocer la pintura de esta señora, que la verdad al leer su vida, que la relacioné con los datos que ya les decía, me parece apasionante. Realmente me parece muy destacada. No, pues muchas gracias. Y bueno, pues siguiendo la dinámica que nos planteamos, ahora yo les voy a presentar otro personaje. Le doy ahí bienvenida Clau, que ya se conectó, y Adriana Pérez Jasso, que también se conectó y nos está aquí acompañando. Yo les voy a... Ajá. Hola, Sergio. Gracias. Ok, pues bueno, yo les voy a compartir. A ver, aquí comparto la pantalla. Listo. A otra artista, pintora también. En este caso, les compartiré un poquito sobre la vida y la obra de Remedios Varo. El escritor y poeta y ensayista André Breton, voy a apagar ahí los micrófonos. Ya está. Escribió en 1924 el documento fundacional del movimiento surrealista, lo que él llamó el manifiesto surrealista. Este amigo es André Breton. Este movimiento, el movimiento surrealista, la Real Academia Española de la Lengua lo describe como un movimiento artístico y literario que intenta sobrepasar lo real impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente. Este movimiento surrealista fue bastante amplio, no solo fue en la pintura, fue en la literatura, fue en el cine. Algunos de los personajes, de los artistas más conocidos, más famosos del surrealismo, son Luis Buñuel, por ejemplo, en el cine. El cine de Luis Buñuel es surrealista. Esta es una foto de aquella película muy famosa que se llama El Ángel Exterminador.
También está René Magritte como otro de los exponentes importantes del surrealismo. Joan Miró, Max Ernst, Marcel Duchamp y, por supuesto, Salvador Dalí. Salvador Dalí a lo mejor fue el menos comprometido con el movimiento y el más comprometido con su cartera. Pero bueno, pues ahí está también montado en el tema del surrealismo. Así como todos estos movimientos, como lo comentaba Jorge hace ratito, que empiezan en los albores del siglo XX, las mujeres estaban como un poquito relegadas, era así el club de Toby. Pero de pronto en este movimiento surrealista va a haber 3 mujeres muy importantes que se van a cruzar sus vidas con este movimiento, van a abrevar del movimiento surrealista y finalmente por derecho propio también van a dejar su nombre, ahora sí que de manera indeleble en la historia del arte. Una de ellas es la norteamericana Dorothea Tanning, que como pueden ver vivió más de 100 años. La británica Leonora Carrington y la española María de los Remedios Alicia Rodríguez Varo y Uranga, mejor conocida como Remedios Varo. De pronto, no todo el mundo ubica que Remedios Varo es española. De hecho, Remedios Varo nace en Aglés, en la provincia de Gerona, en España. Su padre, Rodrigo Varo y Seljavo, era ingeniero y además libre pensador, que en aquella época pues era bastante interesante, un hombre de avanzada, de ideas bastante liberales, siempre preocupado por las cuestiones sociales, amante de la mineralogía, y su mamá, Ignacia Uranga y Vergareche, era argentina, su madre nació en Argentina, aunque de padres vascos. Su madre era mucho más conservadora que su papá, pero finalmente la influencia más importante que va a tener Remedios Varo es la de su padre. La vida de Remedios Varo, por lo menos el primer tercio de su vida, estuvo bastante marcado por un constante trajín y mudanzas de un sitio a otro. Ella, desde que nace y hasta los 9 años de edad, por el trabajo de su papá, le toca vivir en Marruecos. Cuando ella cumple 9 años, ya la familia se muda a Madrid y ella empieza ahí con su papá a visitar los museos, empieza ella a tener un gusto por el arte y va a ser su padre quien la va a animar a que estudie en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando. Incluso es, si no la primera mujer, por lo menos sí fue una de las primeras mujeres que estudia Bellas Artes ahí en España. En 1929, cuando Remedios Varo tiene 21 años, se gradúa, obtiene el título de profesora de dibujo. El dibujo para ella siempre fue muy importante y lo expresó con bastante maestría. Al terminar la carrera, tiene la oportunidad de viajar a París. La intención que tiene ella ahí en ese viaje es pues tener contacto con las corrientes artísticas más vanguardistas de la época y particularmente con el movimiento surrealista. Ahí de hecho va a conocer al que luego será su esposo, Benjamín Peret, y va a conocer a Remedios Varo también, va a conocer a Leonora Carrington. En ese primer viaje que tiene a París.
Para 1932 regresa de Francia y se va a establecer en Barcelona. Ahí en Barcelona va a trabajar como diseñadora de publicidad, se va a meter de lleno al tema publicitario. En 1937 va a iniciar una relación ya amorosa, de pareja, con el poeta republicano y marxista Benjamín Peret, y pues en esos años, en los años mediados de los años 30, pues en España no estaba eso muy bien visto, lo de ser marxista y ser republicano. Entonces, pues estaba el franquismo con todo. Ellos deciden en ese momento mejor irse a vivir a París. Viven en París prácticamente del 37 hasta el 41, y en 1941, cuando los alemanes toman la ciudad de París, ellos deciden pues exiliarse y llegan a la Ciudad de México. Una vez que Remedios Varo llega a la Ciudad de México, la realidad es que nunca va a regresar a España, jamás en su vida va a poder regresar de nuevo a España. En la Ciudad de México, la pareja pues empieza a tratar de instalarse. La verdad, el principio de su vida no fue nada fácil. Ella incluso tiene que tomar varios trabajos, ahora sí hacerle al mil usos para completar la quincena. Empieza a trabajar como publicista, empieza a trabajar como diseñadora, como restauradora, incluso tiene bastante habilidad para la pintura, entonces le empiezan a encargar hacer algunas copias de obras del pintor surrealista Giorgio de Chirico. No, incluso no, en algunos lados no dicen que eran copias, sino que eran falsificaciones tal cual de la obra de Chirico, pero bueno, se supone que eran copias por encargo, no vaya uno a saber si por ahí hay obras de Giorgio de Chirico que en realidad pues son de Remedios Varo. En el año del 46, cuando Remedios Varo tiene 38 años, finalmente aquí en la Ciudad de México se va a casar con Benjamín Peret, y él le otorga el permiso para salir de viaje a Venezuela a visitar a su mamá y a su hermano. Y es curioso porque, fíjense, estamos hablando casi ya de mediados de siglo, y una mujer casada no podía viajar si no tenía el permiso expreso de su marido, ¿no? Entonces, bueno, pues su esposo le otorga el permiso y viaja a Caracas, a Venezuela, a visitar a su mamá y a su hermano. Su hermano tenía ahí un puesto importante en el Ministerio de Sanidad, y Varo va a quedarse a vivir un par de años en Caracas con su hermana y con su hermano y con su madre. Ahí, en esos 2 años, ella se va a dedicar a seguir trabajando para ganar dinero, y se embarca en una expedición organizada por el Instituto Francés de América Latina. Es una expedición agrícola y entomológica. Ella es la persona que va en esa expedición dibujando todos los insectos que se van recolectando, y eso va a ser interesante porque al ratito que veamos unos cuadros de ella, pues se va a ver pues esos insectos y esos bichos como raros que ella fue como conociendo, cómo los termina también poniendo o haciendo en su obra. Y al mismo tiempo que está haciendo este trabajo en Venezuela pintando insectos, recibe un encargo muy interesante de la compañía farmacéutica Bayer. Ella va a hacer varios carteles publicitarios para la farmacéutica Bayer. Hoy son bastante famosos.
Y bueno, pues durante ese par de años ella se mantiene pues haciendo todos estos trabajos. En realidad ella le podía dedicar a su propio arte muy poco tiempo. Para 1949, a la edad de 41 años, Remedios Varo regresa a la Ciudad de México finalmente y continúa trabajando de publicista. En esos años termina su relación con Benjamín Peret, terminan siendo amigos el resto de su vida, pero pues el matrimonio ahí se acaba. En 1952, Remedios Varo conoce a Walter Gruen. Walter Gruen era un exiliado austriaco que estaba viviendo aquí en México, a quien a Walter Gruen le gustaba mucho la obra de Remedios Varo, esa poca obra que ella tenía propia. Walter Gruen la conoce, queda prendado de la obra, queda prendado de Remedios Varo, eventualmente se van a casar. Walter Gruen era un tipo no rico, pero tenía una posición económica bastante solvente. Él era dueño de una tienda de discos, hagan de cuenta, pues un mix-up de la época, pero de música clásica, bastante grande, probablemente la tienda de discos de música clásica más importante en México, que se llamaba Sala Margolín. Estaba en la esquina de Álvaro Obregón y las calles de Córdoba, y en la colonia Roma, una tienda muy grande de discos. Y una vez casados, Walter Gruen le dice a Remedios Varo que ella ya no tiene necesidad de estar trabajando, que él puede hacerse cargo ahora sí que de las finanzas de la casa, y que ella se dedique a pintar. Y entonces, apoyada ya en él, aquí me estoy dando cuenta que las fechas de nacimiento y de muerte de Remedios Varo están mal. Ahorita les doy las correctas, pero bueno, entonces Walter Gruen le dice: olvídate de seguir teniendo 2 o 3 trabajos, tú dedícate a pintar y yo me dedico a ser el proveedor de la casa. Y es hasta prácticamente esa época, mediados de los 50, que por fin Remedios Varo puede dedicarse de tiempo completo a la pintura. En el año de 1955 tiene su primera exposición, es una exposición colectiva en las Galerías Diana de la Ciudad de México, y al año siguiente, en 56, tiene su primera exposición ya ella de manera individual. Ambas exposiciones fueron éxitos arrolladores. La obra de Remedios Varo gustó muchísimo. Empieza a vender sus obras, empieza a vivir de vender sus obras, empieza a tener encargos, pero desafortunadamente la mañana del 8 de octubre de 1963, a la edad de 55 años, Remedios Varo tiene un infarto y fallece. Ella había nacido, en realidad hay malas fechas, ella nace en 1908 y fallece en 1963. En realidad una vida corta y pues ahora sí un poquito agridulce, porque pues cuando ya estaba ahora sí que disfrutando las mieles de su trabajo y de su éxito propio, pues no lo puede capitalizar porque sí, pues muere muy joven, a la edad de 55 años. Voy a corregir aquí para que no se quede este errorcito. Y les voy a compartir algunas de las pinturas de
Remedios Varo. Van a notar que muchas, pues en realidad casi todas ellas, las más famosas, las más conocidas, son... Ay, perdón, George, te apagué tu micrófono porque estaba oyéndose ahí como un regreso. Se ve ahí el archivo. Están aquí en orden cronológico. Esta probablemente es una de las obras más famosas de Remedios Varo. Se llama La creación de las aves. Es una obra bastante interesante, muy bonita. A ver si aquí las voy a ir ampliando para igual ver ahí los detalles. Ahí se alcanza a ver esta como mujer, no sé. No está chiquito, no se ve. ¿No se ve? No. No está ampliada. A ver, voy a volver a compartir, a ver si... ¿Ahí se ve la pura foto? Sí. Sí, ahora sí ya. Sí, ahí se ve esta mujer lechuza que está dibujando estos pájaros y conforme los va dibujando van tomando vida. Incluso tiene aquí como esta lupa o este prisma, este triangular. A mí me llamó la atención porque también esta figura triangular muchas veces es como el ojo de Dios. Aquí se ve que entra la luz y de pronto esa luz es la que les va dando vida a las obras. Eso es como muy esotérico, ¿no? Fíjate que yo, yo no creo, viendo la obra de los surrealistas, que la obra de Remedios Varo sea surrealista. Yo creo que más bien es como fantástica. Es más de corte fantástico. Incluso aquí es como interesante, ¿no? Se ve como aquí el pincel sale de su corazón y hay un instrumento, incluso un instrumento musical aquí como si fuera un violín que es de su corazón, que es con lo que está pintando y algunas, ahora sí que algunas de sus obras, algunas de los pájaros empiezan a volar y se van, otros se quedan. Estos colores vienen como de esta máquina, que también la máquina viene desde fuera. Es muy interesante ese cuadro. Voy a abrir otro, los voy a ir abriendo. ¿Sí? Hasta donde yo entiendo, el surrealismo también puede ser algo imaginativo, algo fantasioso, que nace pues, solamente del imaginativo de cada artista, hasta según yo entiendo, parte del surrealismo. Sí. Por lo que decías de fantasioso. Sí, pero no sé, por ejemplo, yo veo la obra de René Magritte, por ejemplo, esta, si se alcanza a ver. Y por ejemplo, me parece que esto es más surrealista. La obra de Remedios Varo me parece más de fantasía. Digo, igual se puede poner ahí. Otra cosa que es muy interesante de la obra de Remedios Varo, ¿sí? Perdón que te interrumpa, lo determinan como onírica. Sí, por el tema de los sueños, ¿no? Pero
Pero bueno, hay quien la acomoda ahí con los surrealistas. Este cuadro, por ejemplo, el que vimos primero, aquí se ve el dibujo que ella hace. Comentaba yo que ella se gradúa como profesora de dibujo y para ella el dibujo era una cosa muy, muy, muy a lo que le dedicaba mucho tiempo. Incluso estos temas que se alcanzan a ver aquí, que ella abreva de su papá como ingeniero que le enseñó todos estos temas de la perspectiva. Y ella, de todos sus cuadros, absolutamente de todos sus cuadros, ella primero los dibujaba en papel. Así que de todos sus cuadros existe este boceto o este primer aproximación en papel y luego ella ya los calcaba hacia el lienzo y ya los pintaba. Entonces, prácticamente todos sus cuadros existen en tamaño real, estos dibujos que ella hacía antes de hacer ya la pintura definitiva. Voy a ver si los puedo abrir todos de un jalón para no estar abriéndolos uno por uno. ¿Se ven ahí los cuadros? Sí. Ah, perfecto. Creo que entonces aquí sí los puedo ir ya viendo uno por uno y haciéndolos más grandes. Por ejemplo, también es un cuadro muy, muy bonito donde se ve el manejo de la perspectiva. Esta parte también de fantasía, ¿no? Donde los dos amantes se van, pero las sombras se encuentran y se besan aquí en el piso. Este gato también así como a Carmen Mondragón, a Remedios Varo le encantaban los gatos, tenía muchos gatos y los pinta continuamente, aparecen ahí en sus pinturas. Esta es otra de sus pinturas. Si se dan cuenta, fíjense las fechas del 57, 58, 59. O sea, a partir del 55 que se casa con Walter Gruen y él le da ya la posibilidad de dedicarse ya a pintar, es donde prácticamente toda su obra ya importante empieza ahí a florecer. Esta también es interesante, que se llama, creo que Mujer saliendo del psicoanalista. El rostro de ella, la máscara que se le cae, los hilos que también son constantes en su obra. Nacer de nuevo se llama este cuadro. 1961, este cuadro que también es súper, súper interesante, bordando el manto terrestre. Ahí se ve otra vez la perspectiva. La huida se llama este cuadro del 61. Los amantes del 63, que es ya de sus últimas obras. De hecho, este cuadro y algunos otros los va a retomar Madonna en uno de sus videos, que hace 3 o 4 referencias a la obra de Remedios Varo. Y este es el último cuadro que ella hace, que se llama Naturaleza Muerta Resucitando, del 63. Estaba, de hecho, en su estudio el día que ella falleció. Y como les comentaba, pues igual que en el otro, están
los bocetos que ella hacía, prácticamente el dibujo súper detallado, antes de pasarlo al lienzo. Estos son los carteles que ella hizo para Bayern. Este se llama amibiasis. Este se llama dolor reumático, que incluso, si se dan cuenta, los firma como Uranga, con el apellido de la mamá. Dolor reumático 2. El frío invierno. Insomnio. Laboratorio. Este cuadro también está muy bonito y está otra vez esa perspectiva. Y todos estos artefactos que constantemente aparecen en su obra. Paludismo. Tiforal. Vejez. Vitaminas. Este, por ejemplo, es otro cuadro de René Magritte que es surrealista. Por ejemplo, la mitad del cuadro claramente es de noche, pero al mismo tiempo en la otra mitad del cuadro es de día. Sí, ese de René Magritte es muy bonito. La verdad es que René Magritte me gusta mucho. Bueno, pues ahí está. Remedios Varo. Yo creo que es el mismo caso que platicábamos de esta Chabela Vargas, ¿no? De que los mexicanos nacen donde se les da su chingada gana. Y pues Remedios Varo, pues es una pintora mexicana que nació en España. Fíjate que yo tengo 2 cuadros. Bueno, no son cuadros, son de 2 carteles de una exposición del Museo de Arte Moderno. Se los enseño rápido. Sí. Los tengo aquí. Me voy a mover un poquito. Aquí los tengo. A ver si los alcanzan a ver. Este se llama La Huida. A ver si se ve, si se alcanza a ver. Lo que pasa es que mi compu está muy mal, pero ese se llama La Huida. Ok, sí, es donde está ahí como parados en una barca. Ahí está, es el cartel del Museo de Arte Moderno, que fue de 1992, esa exposición. Y aquí hay otro que se llama El Flautista. Ahí está el flautista. De la misma exposición. Ahí aparece. Ay. Y tu título. Sí. Perdón, ya. Nada más se los quise mostrar rápido. Yo no sabía mucho de esta mujer. Yo los compré porque me gustaron, porque se me hizo muy mágica. Y ya después, pues sí, pues leí de ella, no sé mucho, pero tuve la oportunidad de ir al Museo de Arte Moderno y ahí ya vi originales. De hecho, hay una exposición, creo que ya es parte del museo. De obra de Remedios Varo. Remedios Varo. Uh-huh.
Es increíble. Y cada vez como que le detectas más cosas, ¿no? Tiene muchísimos detalles, muchísimos Impresionante. simbolismos. Se ve que era una mujer que Los leía, simbolismos. que leía mucho. Entonces uno alcanza a ver, por ejemplo, como ese triangulito, ese prisma, pero en algunos de sus cuadros hay muchas estrellas de 5 puntas, estrellas de 6 puntas, cosas que tienen como simbolismos pues interesantes, ¿no? Una mujer que, qué pena, pues lastimosamente cuando ya la suerte le sonreía, pues muere demasiado joven. André Breton, cuando se enteró que había fallecido, escribió: el surrealismo reclama toda la obra de una hechicera que se nos fue demasiado pronto. Apenas. Y fue muy amiga de Leonora Carrington. Fueron Hay muy... fotos que me parecen juntas. Sí, hay muchas fotos donde aparecen ellas juntas y mantuvieron una buena amistad. De hecho, Leonora Carrington también tiene su anécdota. Cuando ella empezó a reunirse con los surrealistas, cuenta que en algún momento, ella estaba muy jovencita en esa época, y que Jean Miró le dijo: a ver, niña, agárrate aquí, te doy este dinero y veme a traer un café. Y pues hasta ahí llegó las visitas de Leonora Carrington a los surrealistas, ¿no? Dijo: ahora sí que te los traiga tu abuela, ¿no? Porque precisamente yo creo que también sería interesante en algún momento hablar de la vida de Leonora Carrington, mucho, pero muchísimo más complicada que la vida de Remedios Varo. Remedios Varo en realidad pues tuvo una vida muy movida, de mucho trabajo, pero pues de mucho trabajo como el que tenemos todos nosotros. Y creo que lo más triste pues es que sí, cuando ya despegó, pues se nos fue muy pronto. Sí, de hecho, Carlos, yo también me traje, ahora que tuve la exposición temporal de Nahui Olin, también me traje una pintura de ella. Tremendos ojos. Sí, ahí se ve, sí, ¿verdad? Sí. Y no puede énfasis en sus ojos. Sí, no, pues dos mujeres muy interesantes, pues importantes. Su obra a lo mejor de pronto poco conocida. Yo no sabía en realidad que Remedios Varo era española, siempre di por hecho que era mexicana. Me sorprendió mucho pues de pronto darme cuenta que en realidad prácticamente toda su formación académica pues la hace en España, aunque pues ya su obra pictórica sí la termina haciendo ya en México, igual que Leonora Carrington, ¿no? Que ya, aunque Leonora Carrington incluso sí se nacionaliza mexicana. Remedios Varo no, ella siempre conservó su nacionalidad española. Muchas felicidades, Carlos, también. Muchas gracias. Súper, amor. Muchas gracias. Pues ahí sí, una embarradita de estos personajes, y yo creo que lo más interesante es como dejar ahí sembrado el gusanito y seguir leyendo y conociendo de estas artistas. Muy interesante, Carlos. Muchas felicidades. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Pues bueno, la semana que entra, Rubén nos platicará de José María Morelos, y Edith, que hoy no nos pudo acompañar, nos va a platicar de Frida Kahlo. Y pues ahora sí que insisto, los animo que
escójanse un personaje, alguien que les guste, que les apasione y compártanoslo para que todos vayamos ahí incrementando nuestro acervo de conocimiento sobre personajes pues, mexicanos importantes y sentir ese orgullo nacional que tanto necesitamos hoy y que además ya se va acercando septiembre, ¿no? Y vale la pena irlo incrementando, irlo alimentando. Buenas noches. Tocayo, buenas noches, bienvenido. Perdón, no tuve luz. Llovió tremendamente y ya no pude. Perdón, mil disculpas, me lo perdí ahora. No te preocupes, no te preocupes. Nosotros te cuento que arrancamos y se nos fue la luz también. Sí, ha estado muy complicado, pero aquí se va muy fácil. Bueno, yo me apunto de la próxima a la otra. Ok. Y yo me apunto con Juan Rulfo. Órale, perfecto. Pues interesantísimo. Entonces te tocaría con Igor. Igor platicaría de Sor Juana y tú bien. platicarías de Juan Rulfo. Dos tremendos escritores. Ok, ya estoy entonces. Mexicanos. Sí. Ya. Carlos, quería hacer una pregunta ya más como puro brevario cultural, que no tiene nada que ver con mexicanos, pero veo que sí conocen bastante de arte, cosa que yo no tengo. Botero a mí me gustan mucho sus pinturas, es colombiano. ¿Qué tipo de arte o cómo se le llama sus obras? Tanto en esculturas como en pintura. Fíjate que yo alguna vez tuve la oportunidad trajeron una exposición de Botero aquí a México y nos hicieron una visita guiada con la curadora del museo, ¿no? De la obra, con la curadora de la obra de Botero, y yo hice el comentario así como de que, pero pues este amigo solo pinta gordos, y bueno, me fue como en feria. O sea, porque dice, no pinta gordos, simplemente como que exagera las formas, o bueno, usó ahí un término muy raro. No sé dónde entraría él. Y es que Fernando Botero. Hice la pregunta porque sus obras tienen mucho colorido. Y en la primera exposición que nos hizo Jorge, de esta señora, pues también era con mucho colorido. Entonces, la verdad es que desconozco de arte y no voy a decir alguna tontería, alguna barrabasada. Yo ya la dije, no te preocupes. Pero no sé si pudiera caer en ese estereotipo, ¿no? En esa denominación. Por los colores y la forma. Claro, él hace gordas, ¿no? Y gordos, y animales gordos, y todos son gordos. Sí, pero te digo que cuando yo comenté eso me dijeron que no. Por supuesto que no pintaba gordos, porque además me dieron toda una explicación porque hay unos desnudos, ¿no? Y entonces dice que claramente no son gordos. Es como si tú agarraras la imagen y la estiraras, y así como que la incrementara. Carlos. ¿Sí? Sí. Tú eres el niño que en la obra de Hans Christian Andersen dice, ahí va el rey desnudo. Ese eres. O sea, dices que es gordo, si es gordo, son gordos. Y entonces el niño que dice, todos dicen, es cierto. Sí, pues ahora sí que yo me eché ese comentario y pues claro. Me llovió. Ahora, la obra es interesante, como dices, es colorida, tiene obras, incluso algunas réplicas de pinturas del Renacimiento en su estilo. Y las esculturas, tuve también la oportunidad de visitar su museo en Medellín, y hay una plaza, pues de hecho, dedicada completamente a Fernando Botero ahí en Medellín, donde hay unas esculturas monumentales. Hay un perro, hay un hombre desnudo y además, curiosamente, toda la estatua está, pues, es de bronce y está oscuro, menos
menos el pene, que está completamente brillante porque todo el mundo llega y lo toca. Entonces es muy simpático está ese personaje y esa parte está pero bien pulidita, ¿no? Oye, yo sí quiero comentar que él pertenece al arte contemporáneo, pero es un estilo, le llaman figurativo. Figurativo. Figurativo y ya le denominan boterismo como propio. Pero es del arte contemporáneo. Pero de que están gordos, están gordos. Sí. Uno no se Carlos, siente. una pregunta sobre Remedios Varo. Ajá. Oye, el grueso de su obra, las pinturas que estuviste mostrando ahorita, ¿en qué museo están el grueso de su obra? Quizás están repartidas en varios museos, pero el grueso de su obra, de su pintura, ¿dónde está la de Remedios Varo? ¿Estados Unidos o No, ¿Dónde? yo creo que debe estar aquí en México. El de arte moderno. En el de arte moderno debe de estar. Sí. Bueno, gracias. Porque incluso su marido le sobrevivió pues bastantes años y le hizo pues mucho, pues realmente se encargó de mostrar la obra de Remedios Varo. Y sí debe ser interesante. Me voy a abocar a averiguar y se los comparto porque creo que vale la pena pues conocerla y visitar la obra de Remedios Varo. Por ejemplo, de Leonora Carrington, sé que se abrió hace pocos años un museo dedicado a ella en San Luis Potosí y ahí está obra de ella, sobre todo esculturas. Remedios Varo prácticamente no hizo escultura, tiene un par de esculturillas por ahí. Es así una de ellas medio surrealista, pero realmente ella sí era más bien pintora. En el caso de Carmen Mondragón, la exposición fue hace 3 años allí en el Munal, pero varias de las obras pertenecen, algunas a Diego Rivera, otras al doctor Atlus y algunas son de colecciones privadas. Ok. Fue un logro muy importante el ver todo ese material junto. O sea, hubo desde bosquejos que tenían, al igual que fotografías y al igual que pinturas. Fue muy interesante y bastante grande toda la exposición que se mostró. Pues vale la pena ahí también buscar y en alguna ocasión tendremos que echarnos una visita de museos. Estaría padrísimo. Sí. Pues Anita, tú que eres también que te gusta mucho el arte, piénsate en alguna personalidad, artista, lo que nos quieras luego compartir. Yo ya lo tengo, a Silvestre Revueltas. Órale, el compositor. Wow. Sí. Mira, eso Nada más me dices cuándo me toca. sería de este viernes que viene al otro. Sí, ya casi el día de mi cumpleaños. Que es el 4 de julio, por si alguien no lo sabe. Americano. Vamos a hacer, Carlitos. Pues seguramente algún convivio. Les platicaba antes de que te conectaras que el año pasado, en octubre, hicimos una fiesta aquí en el salón de donde estoy viviendo para hacer el cumpleaños de Héctor, mi socio, que fue verdaderamente irresponsable porque fue ahí una fiesta en pleno pico de la pandemia con grupo musical y todo. La verdad que fue una locura, pero bueno, esta vez ya estamos en semáforo amarillo, así que algo nos inventaremos, aunque sea con sana distancia, pero festejarlo, porque de veras así se nos han ido ya año y medio de cumpleaños. Sí, claro. Pero hay que seguir festejando. Sí, eso sí. Pues bueno, pues muchas gracias. Espero les haya gustado.
y estamos pues ahora sí ya listos para escuchar de Morelos y de Frida Kahlo la siguiente semana. Ok, con mucho gusto. Muchas gracias a ti, Charlis. Descansen. Con- Buenas noches. Con muchísimo Bye, Elvia. gusto. Adiós a todos. Gracias a Buenas todos. noches. Que estén Buenas bien. noches a todos. Voy Gracias. voy a sacar la foto antes de que apaguen. Ay, sí, sí. Ahora sí que la foto, todos con la foto y ya pongo a Claudia después con Photoshop. Muy bien. Que descansen. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, buenas Gracias noches. a ti. Bye. Bye.